Cátedra de Cultura Científica estamos organizando el Día de Pi. Aunque exactamente corresponda a mañana, 14 del 3, por aquello del 3-14, lo celebramos hoy en la víspera, porque somos de Bilbao. Y es una colaboración de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco con uno de los centros de matemáticas aplicadas más importantes de toda Europa, que es el BECAM. Y bueno, pues la idea de hacer unas jornadas de divulgación ya surgió el año pasado, pues para quitarle un poquito a la gente el miedo a las matemáticas, que parece que siempre han sido el patito feo en todo el tema de las ciencias, y para mostrar pues tanto su utilidad como su interés, y luego también, ¿por qué no?, pues una faceta divertida, amena y simpática de las matemáticas. Por la mañana estamos realizando una serie de actividades escolares, donde vienen de distintos centros escolares, y realizamos una serie de talleres. Papiroflexia relacionada con las matemáticas, estudiamos fractales, hacemos figuras geométricas y estamos haciendo unos talleres de juegos gigantes, juegos de lógica, de ingenio. La idea es que los estudiantes disfrutan de las mates sin darse cuenta completamente que están haciendo mates. Especialmente los que tienen algún miedo de mates o sentimientos negativos de mates, tienen la experiencia de disfrutar de las mates. Y por la tarde haremos unas charlas divulgativas con 6 ponentes matemáticos, químicos, físicos, que darán unas charlas muy cortas de 15 minutos sobre matemáticas. Charlas breves, amenas, divertidas, a cargo de Débora Bello, de la Universidad de La Coruña, viene Aniceto Murillo, de la Universidad de Málaga, 2 investigadores del BECAM, entre otros. Viniendo a un sitio como este yo aprendo también, porque hay mucha gente que tiene muchos conocimientos que me dan a mí muchas ideas. Para todos los aprendices del mundo, que incluye la gente joven y los profesores y los padres, que encuentren una manera de hacer las mates divertidas para que los niños disfrutan del aprendizaje. Lo queremos agradecer a todos los participantes, a todos los que han asistido, la colaboración y el buen rollo que ha existido a lo largo del día.